Muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí para tener esta conversación, no solamente entre Valdir y Ruth y quien les habla, sino también quizá tener alguna participación de ustedes a través del chat. Esta conversación, como bien saben, la hemos titulado Ni castigo ni abandono, hacia una teología de la ternura en tiempos de desastres. Y es una conversación convocada por la Oficina de World Vision para América Latina y el Caribe. De manera que yo les doy la bienvenida de parte de los 15 países donde la gracia de Dios nos da el privilegio de estar sirviendo a la niñez y muy en particular dando gracias a Dios por estar también en Venezuela con un equipo que en parte está aquí compartiendo esta conversación. Cuando decimos tiempos de desastre, nos estamos refiriendo, sí, a Venezuela. No solo a Venezuela, pero pensando muy en particular en nuestro país hermano de Venezuela, más de 4.300 personas fallecidas, por lo menos en una cifra oficial que recogí hoy en la tarde. 16.700 personas heridas y casi 17.000 personas que perdieron sus hogares. 680.000 niños, niñas que necesitan ayuda humanitaria urgente. Una situación que Claudia González, que está aquí, Wellington Pereira y otras personas conocen mucho mejor porque están allá en el terreno, en los lugares donde más necesidad hay y conocen quizá que estas cifras hayan variado también mientras yo estoy leyéndolas aquí. 3.900.000 niños, niñas viven en zonas afectadas. Estamos hablando de casi 4 millones. Aunque no todos requieren ayuda inmediata, esos 4 millones de niños, niñas, adolescentes residen en las áreas impactadas donde continúan los riesgos por réplicas, daños a vivienda y colapso de servicios esenciales. Pero para hablar de tragedias y hablar de tiempos de incertidumbre, ¿cómo no recordar también a Gaza, Sudán, Haití y unos sufrimientos muy específicos también en muchos de nuestros países si los recorremos desde el sur hasta México? En la invitación también se decía teología de la ternura. Es decir, la conversación va a tratar sobre teología, dando por sentado que en medio de estas tragedias proliferan creencias, doctrinas, teologías, hermenéuticas, que en lugar de sanar y de consolar, son teologías e interpretaciones que causan dolor y miedo. Es decir, al dolor que causa la tragedia se agrega el dolor que causan las interpretaciones que hacemos acerca de ella, sobre todo cuando incluimos a Dios y a su voluntad. Miren un ejemplo en red social. Este me lo mandó quien nos está ayudando ahora en el apoyo técnico, que es Diego Rivadeneira. Me dice, mira lo que encontré en X. Comillas. Lean la Biblia y sabrán que Dios aborrece la idolatría. Esto es obra del diablo por tantos pactos satánicos que han hecho en Venezuela. Bueno, da hasta vergüenza leerlo. Y seguramente ustedes han escuchado algo igual o peor. Ese día del terremoto, el 24 de julio, 24 de junio, era el día de San Juan. Se celebraba una fiesta muy popular y hay interpretaciones que por ser ese día que había idolatría, otros dicen no, ese es un castigo de Dios porque ese pueblo durante los últimos años cierra uno los ojos y dan ganas de llorar cuando lee esto. Teologías católicas, teologías evangélicas, fanatismo hay por todo lado, malas interpretaciones que, como decíamos, agregan dolor al dolor. Ante esas teologías justicieras y faltas de misericordia que presentan a un Dios de castigos, venganzas, pensamos con Ruth y con Valdir
que se hace urgente pronunciar otras teologías. Por cierto, más bíblicas, más cristianas. Aquí las vamos a llamar teologías más tiernas, compasivas, solidarias y misericordiosas. Y para esta conversación tenemos a Ruth Padilla de Borst, muy conocida en círculos cristianos de América Latina y el Caribe, con una trayectoria muy extensa en educación, teología, grupos universitarios. No necesitaría mucha presentación para algunos y algunas que estoy viendo aquí conectados y que han hecho peregrinaje de fe con ella. Actualmente está a cargo del Centro de Estudios Teológicos Interdisciplinarios, CETI, eh, una institución de educación teológica, ministerial, misionera, que forma ya por muchos años a mucha gente y por la cual damos gracias a Dios y una alegría tener aquí a Ruth. También está Valdir Stugernagel, también con otra trayectoria muy larga. Ha participado también por varias décadas en el Ministerio Universitario Estudiantil a nivel latinoamericano y más allá. Ha formado parte de los equipos y forma parte de los equipos de trabajo de World Vision en Venezuela, pastor luterano, y la lista sería bastante extensa si vamos a hablar de las grandes contribuciones de Valdir. Bueno, vamos a permitir que ellos nos saluden. Ruth, muchísimas gracias por estar aquí en esta conversación. De verdad que nos alegra muchísimo tenerte y tienes el momento para el saludo. Muchas gracias, Harold. Es una alegría ver caras conocidas, otras nuevas. A pesar de que la circunstancia que nos convocan dista mucho de ser alegre, es bueno estar con ustedes en esta conversación. Muchas gracias por incluirme. Muchas gracias, Ruth. Y Valdir, una alegría también tenerte, amigo de muchos años, amigo y maestro. Tus palabras de saludo también. Gracias, gracias Harold. Saludos a todos las hermanas, los hermanos. Un privilegio estar acá en esta conversación, que es una expresión de una comunidad, ¿no? Una comunidad esparcida, pero en ese momento una comunidad sufriente, ¿no? Y ahí nos encontramos en un momento de mucho dolor. Así que es un gusto verles y una invitación para llorar juntos. Bueno, Gracias. gracias, Valdir. Muchas gracias. Lo que motivó esta conversación, además de la introducción que ya hice, fueron tres artículos que hemos publicado, Ruth, Valdir y quien les habla. Algunos de esos artículos se han publicado dentro de los círculos ministeriales donde nosotros servimos y hoy los tres artículos van a ser comentados. Ruth comenta su artículo, Valdir hace lo suyo, yo hago lo mío y en el chat ustedes van a tener un cuadernillo con los tres artículos. Entonces, no se vayan, como dicen en la televisión, ya regresamos. No, aquí vamos a estar y al final en el chat va a aparecer el cuadernillo para que ustedes lo puedan descargar. Si por alguna razón no pudieran ahora, ese cuadernillo va a estar a partir de terminada la conversación en los sitios de World Vision de América Latina y el Caribe. El título del artículo de Valdir: ¿Dónde está Dios cuando la tierra tiembla? Qué buen título. El título del artículo de Ruth: ¿por qué no? Presencia de Dios en medio de las tormentas. Y el artículo que yo voy a comentar tiene como título: Cuando la vida no sale como esperábamos. Una espiritualidad cristiana para tiempos inciertos. Repito, los tres artículos van a estar a disposición de ustedes. Valdir va a presentar su artículo, Ruth hace algún comentario o pregunta, después Valdir presenta su artículo, lo comentamos, yo presento el mío. Mientras tanto, vamos a estar muy atentos al chat para algún comentario, contribución, algo que ustedes quieran también agregar a nuestra conversación para que
hagamos la conversación un poco más amplia que con los tres que estamos aquí. Valdir, te escuchamos entonces aproximadamente unos 5 o 7 minutos. Como vamos a tener el artículo, es una provocación, una motivación para leerlo más despacio, pero que nos des el núcleo, lo más importante de ese artículo. Gracias, Valdir, y adelante. Gracias, gracias Harold, y una vez más un saludo a todos ustedes. ¿Dónde está Dios cuando la tierra tiembla? Cuando usted va a mirar el artículo, empiezo con una expresión. Acá en portugués es muy común, ¿no? Meu Deus, que es Dios mío, ¿dónde estás? ¿No? Dios mío, es una expresión que usamos en momentos de tragedia, de miedo, de no saber para dónde ir, qué hacer. Pero al mismo tiempo, muchas veces esta expresión, Dios mío, o ¿dónde estás? ¿No? Nos acompaña en silencio, el silencio de Dios nos acompaña como una incógnita, ¿dónde está Dios? Nos acompaña con rabia, ¿no? ¿Por qué Dios no está? ¿Por qué Dios no está? ¿Dónde está? En mi artículo entendí que sería muy bueno quizás pensarlo un poquito al contrario, Harold, y decir, pero ¿dónde no está Dios? ¿No? ¿Dónde no está? Dios no está lejano de nosotros. Dios no está buscando castigarnos, ¿no? Dios no es un Dios de venganza que quiere mandar los terremotos para que nos castigue, ¿no? Para muchos de nosotros, eh, entender dónde Dios no está, que no es un Dios de una justicia fría, no es un Dios de venganza, no es un Dios separatista que castiga, que bendice a algunos y castiga a otros, pero al contrario, es un Dios cerca. Y quizás puedo compartir parte de mi artículo, Harold, cuando digo, pero entonces, ¿dónde está Dios? Y escribo así, Dios está allí cuando la tierra tiembla. Sus pies perciben el piso inclinado. Son los evangelios que nos muestran a Jesús que se hizo ser humano, carne y hueso, y habita entre nosotros. Dios está con nosotros en medio del terremoto. Dios está allí donde los niños lloran, donde los adultos están muy asustados. Dios está allí cuando protestamos, cuando gritamos, cuando estamos con rabia. Dios está ahí. Dios, Dios no tiene miedo de nuestras preguntas. Y una cosa muy liberadora, ¿no? Es eso. Dios no se asusta con nuestras preguntas, no tiene miedo de nuestras preguntas. Nuestras preguntas, de hecho, lo llaman para más cerca. Dios se aproxima. Y la proximidad de Dios es encarnación, es participación en el dolor humano. Dios está, pero Dios también está presente cuando el pueblo de Dios se hace presente, cuando el pueblo de Dios se dispone a estar para en su nombre acoger, cuidar y consolar. Dios está allí, donde está el cansado y agobiado, para que de una forma misteriosa experimentemos su cuidado, su paz y su llamado a la esperanza, llamado para vivir y actuar en su nombre, como Jesucristo nos enseñó a hacer. Tenemos una imagen muy rico en la historia bíblica, que es el imagen del arco iris, que Dios puso en el cielo después de la experiencia de Génesis que habla del diluvio. El arco iris, siempre de nuevo, es una señal de que Dios no nos abandona, de que Dios nos quiere, de que Dios nos llama y de que está presente con nosotros. Así que está bien hacer preguntas,
estar bien en el desespero, gritar. Dios nos escucha, Dios se aproxima, Dios nos abraza, porque Él es el Dios de la ternura. Por eso me gusta tanto eso, ¿no? Ni castigo ni abandono. Teología de la ternura, porque Dios es el Dios de la ternura y espera que su pueblo sea también conocido como el Dios de la ternura. Eso, Harold, un poco del artículo, ¿no? Pero ya lo vamos a compartir. Y Gracias. muchas gracias, Valdir. Muchísimas gracias por presentarlo, por escribirlo y por seguirnos bendiciendo con tus reflexiones. Ruth, ¿algún comentario que quieras agregar o alguna pregunta a lo que Valdir nos acaba de No, no. presentar? La verdad es que me llama la atención que sin haber hablado entre nosotros, sin haber dicho, bueno, yo voy a cubrir este tema y vos vas a cubrir el otro y así, hay una sintonía. Justamente me llama la atención el hecho de cómo enfatizás, Valdir, el hecho de que Dios no le teme a nuestras preguntas, que podemos preguntar, podemos gritar, podemos estar en sin palabras frente a los desastres, a las terribles, a los dramas de la vida, sean violencias perpetuadas por personas o sean situaciones como la que ha ocurrido en Venezuela. Entonces, ese permiso de parte de Dios, esa bienvenida, ese abrazo abierto, de darle la bienvenida a nuestras naturales respuestas frente a esas cosas terribles, ¿no? Bueno, muy bien, Ruth, muchas gracias. A mí me quedó esto, la pregunta con la que Valdir comenzó, que en lugar de preguntar dónde está Dios, pudiéramos preguntarnos dónde no está Ujú. Dios, Mm, dónde no mm, llora Dios cuando mm, nosotros lloramos. mm, mm, Me mm, estaba recordando también el Evangelio de Juan capítulo 11, cuando una de las hermanas de Lázaro le dice a Jesús, si mm, hubieras estado aquí, a manera también de reclamo, ¿dónde estabas? Bueno, ujú, el pasaje transcurre y finalmente Jesús termina llorando. Allí estaba y estaba llorando junto a quienes estaban llorando también. mm, Bueno, mm, gracias, Valdir. mm. Y ahora tu tiempo, Ruth, para que nos presentes tu artículo. Gracias, Harold. Gracias nuevamente, Valdir, por tus expresiones. Em, uno de los ejemplos bíblicos a los cuales tendemos a recurrir cuando estamos confrontados por tragedia es el libro de Job. Y todos recordamos a los amigos de Job, que se sienten muy autosatisfechos en sus teologías, en sus explicaciones, en su manera de enmarcar lo que le está ocurriendo a Job. Y no necesito repetir lo que le está ocurriendo a Job, porque lo sabemos, ¿cierto? Em, pero me llamó poderosamente la atención esta cita que encontramos en Job 42, versos 7 y 8, donde en este momento es Dios quien le está hablando a los supuestos amigos de Job y le dice, estoy muy irritados con ustedes porque, a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Mi siervo Job orará por ustedes y yo atenderé a su oración y no los haré quedar en vergüenza. Y conste que a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Entonces uno se pregunta, ¿con quién está molesto Dios en este pasaje? Explícitamente dice, estoy irritado con ustedes, con los jueces, con los criticadores, con los que traen su teología para condenar. Eh, no es en contra de Job por algún crimen personal. Aquí son quienes precisan de oración, son esos jueces,
son esos criticadores. Y mientras tanto, la oración de Job es aceptada por Dios y dice que a él lo va a escuchar porque dice la verdad. Y uno se pregunta, ¿qué verdad afirmó Job cuando hasta maldijo el día en que nació? Protestó a diestra y siniestra. ¿Qué verdad declaró Job? La verdad de Job le llevó a preguntar, a llorar, a lamentar profundamente, pero no permitió que esas preguntas rompieran la relación con Dios. Siguió hablándole a Dios, siguió enganchándose en esa relación. Y ese es el llamado, decir la verdad frente a las tragedias, confesarlas como tragedias, nombrarlas como lo que son, no tratar de darles alguna explicación teológica complicada como la que le estaban dando los amigos religiosos de Job. En este mundo quebrantado como está, a todos de alguna manera en algún momento nos toca lidiar, enfrentar, vivir, convivir con el dolor. Y la pregunta entonces no es simplemente por qué, sino por qué no. ¿Por qué vamos a ser inmunes al dolor del mundo cuando nuestro propio Señor no lo fue? Y me vinieron a la mente y nuevamente leo una cita. En este caso es de Nicolás Wolterstorff, que perdió a su hijo en una tragedia de andinismo. Y dice, pregunta esto, ¿cómo ha de perseverar la fe, oh Dios, cuando permites que nos raspen y nos desgarren de esta manera? Has permitido que corran ríos de sangre, que se amontonen montañas de sufrimiento, que los sollozos se conviertan en el canto de la humanidad, todo ello sin mover un dedo que nosotros pudiéramos ver. Has permitido que incontables vínculos de amor se rompan dolorosamente. Si no nos has abandonado, explícate. ¿Y cómo responde Dios a nuestro clamor adolorido? Continúa Wolterstorff, dice, nos esforzamos por escuchar, pero en lugar de oír una respuesta, alcanzamos a ver al mismo Dios raspado y desgarrado. A través de nuestras lágrimas vemos las lágrimas de Dios. Hace eco justamente de lo que mencionaba Harold. Jesús lloró. Vemos las lágrimas de Dios. Podemos entonces lamentar, perseverar en la fe, pero con reclamo, con preguntas, sin romper el vínculo, con la confianza de que Dios está cerca, de que Dios acepta nuestras preguntas, nuestras dudas, que los propósitos de Dios son de buena vida para toda la creación y que eso un día sí se cumplirá plenamente. Y por eso podemos afirmar junto con el antiguo profeta de Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos. Aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Podemos preguntar, decir la verdad, como la dijo Job, reclamarle a Dios en medio del dolor, porque Dios está presente. Muchas gracias, Ruth. Muchísimas gracias por escribir el artículo, por ponerlo a disposición de quienes estamos participando de esta conversación y por presentarlo ahora también, Ruth. Muchas gracias. Valdir, ¿algún comentario o algo que quisieras preguntar a Ruth? Escuchaba a y Ruth y me preguntaba, ¿no? ¿Soy yo por casualidad como uno de los amigos de Job, ¿no? Y mi pregunta es personal, pero es también eclesiástica, ¿no?
el- la, creo que es una lucha eh, también de nuestros tiempos, ¿no? De que, de que nos hemos tornado muy eh, juzgadores, nos hemos tornado eh, radicalizados en nuestras ideologías, nos hemos puesto a hacer una lectura de la realidad que condena al otro y, y así nos tornamos el pueblo de la polarización, de la dureza de corazón, ¿no? Mm. Y un poco la historia de Job, como tú nos ayudas nos llamas de vuelta a esa historia, a esa narrativa de Job, ¿no? Para aprender la ternura. Y mientras tú hablabas, yo pensaba en mi propia historia, ¿no? En el inicio y de cuánto yo mismo estaba marcado por un separatismo. ¿No? Y gracias a Dios por hermanos y hermanas y algunos y algunas de ustedes están acá, ¿no? Tú mismo, Ruth, Harold, veo a Manfred ahí, me ha ayudado, ¿no? A descubrir a ese otro Dios, al Dios que acoge, al Dios que construye una comunidad de ternura, un Dios que escucha a Job y escucha a mí. Y eso, eso es muy rico, ¿no? Entonces, el llamado de Jesús continuo a la compasión es un llamado que siempre de nuevo necesitamos escuchar, porque si no nos ponemos separatistas, duros, Mm. pero nos afastamos de Dios, porque Dios es el Dios de la ternura. Gracias, Ruth. Bueno, muchas gracias, Valdiri y Ruth. Me quedé pensando también en la cita que diste del profeta Habacuc. Yo creo que ese final de Habacuc es extraordinario y nos presenta una forma de vivir, una forma de creer muy distinta a la que a veces escuchamos y que, como decíamos, causa tanto dolor. Bueno, muchas gracias y voy ahora a presentar también en mis 7 minutos. Ustedes han sido muy disciplinados con el tiempo. Yo intento hacerlo también. El artículo, como les dije, se titula Cuando la vida no sale como esperábamos. Una espiritualidad cristiana para tiempos inciertos. Les cuento un poco del contexto. Me senté con una jovencita amiga que me preguntaba por los temas del mal, los desastres 3 días antes de los terremotos de Venezuela. Entonces, como los mejores diálogos teológicos surgen cuando uno está hablando con gente que no sabe de teología, sencillamente lanza las preguntas. Entonces ella me dice, Harold, ¿por qué hay gente que sufre tanto? ¿Por qué Dios los hace sufrir tanto? Entonces comenzamos el diálogo y de allí surge el artículo. Ya cuando vinieron los terremotos, hubo otro motivador también para escribirlo, que fue una nota periodística que se presentó aquí en Costa Rica y una periodista venezolana hizo una de las primeras notas que se vieron aquí en Costa Rica donde Ruth y yo vivimos. Y ella termina su nota diciendo, casi que llorando, no sé por qué Dios nos está castigando tanto. Así terminó la nota periodística. Yo recordé lo que había hablado con la jovencita y dije, hay teologías que pueden causar mucho dolor. Lo dijimos antes, a los dolores agregan un dolor más. Y comencé a organizar lo que había conversado con mi amiga joven. Esta amiga comenzó diciendo algo que a mí me gustó mucho. Dijo, la vida sucede. Y ella se estaba refiriendo a la vida pasa y las cosas que pasan, pasan a los que creen, a los que medio creen y a los que no creen. Y yo le dije, tienes toda la razón. Exactamente. En la vida estamos y no hay una vida hecha sin dolores para los que creemos
y una vida con dolores para los que no creen. Muy pobre sería un Dios así. Ella decía, la vida transcurre, hay alegrías, hay tragedias, momentos de felicidad, momentos de mucha tristeza. Entonces decía ella, si la vida nos transcurre igual a todos, entonces, ¿qué diferencia hace creer? Y ella ya misma estaba encontrando la respuesta a la pregunta que me había lanzado inicialmente. Bueno, entonces si Dios no es quien dispone el mal para estos malos, que les lleva un libro de cuentas, gran contador, experto en contabilidades morales, diciendo ya llenaron su cuota y es hora de mandarles un terremoto. Ya habíamos llegado en la conversación a que eso no era así. Entonces, ¿qué diferencia hace creer? La conversación transcurrió como transcurre el artículo. ¿Para qué sirve la fe? Si la fe no sirve para hacer una diferencia entre los que mueren y no mueren, los que les da el COVID y no les da el COVID, los que se les cae la casa en un terremoto y los que no se cae, pues la fe, ya Ruth nos estaba recordando con Habacuc, la fe hace una diferencia es en la respuesta que nosotros damos a aquello que sucede. Estaba recordando yo una frase de Viktor Frankl, el psiquiatra vienés, creador de la logoterapia, que él decía, no importa en sí qué nos pase, no somos controladores, no tenemos el control de lo que nos pasa. Podemos sí controlar la respuesta que damos a eso que nos está pasando. La fe en Jesús sirve para eso. Cuando nos pasa lo que nos pasa, nosotros respondemos con esperanza, con nobleza, con solidaridad, con resiliencia, esa palabra que hoy usamos con tanta frecuencia, con resiliencia, con confianza, sea que la cosa sea dolorosa o sea que suceda algo muy grande. ¿Cuántas personas una buena sorpresa ha destruido su vida? Sí, no saben manejar muchas veces el éxito. La vida, ya Proverbios lo decía, la fe nos enseña a recibir la vida y saber responderle a ella. La diferencia está entonces en cómo atravesamos lo que sucede. Una espiritualidad sana sostiene la esperanza, fortalece la resiliencia, despierta la solidaridad, alimenta la compasión. Esas teologías sin misericordias poco tienen que ver con la fe de Jesús y ayuda a encontrar sentido. Bueno, y terminando el artículo, yo digo, ¿cómo no vamos a pensar así si nuestra fe procede de un sufriente? La fe cristiana nos viene de un Jesús que es asesinado en una cruz. El artículo dice cuando las cosas no nos salen como queríamos. Bueno, si les preguntamos a los discípulos en las últimas semanas de Jesús, las cosas no salieron como ellos esperaban. Venimos de alguien que padeció en la cruz, uno que nos mostró su sufrimiento y que la fe cristiana no promete una vida sin cruz, sino que Jesús en muchas ocasiones les dice a sus discípulos, en este mundo, mientras estén en este mundo, habrá aflicciones. No aflicciones siempre por creer o no creer, sino porque este es un mundo de Génesis 4 en adelante. Ya no estamos en el paraíso. Ya no podemos aspirar a que las cosas sean buenas para todos los que creemos y que fueron los no creyentes quienes se quedaron en Génesis 4 y nosotros seguimos en el capítulo 2 del paraíso. La esperanza cristiana no elimina el misterio del mal, no responde a todas las preguntas. Termino aquí. Recuerdo siendo pastor en Colombia, estábamos en una reunión, una pareja que había orado por mucho tiempo por su bebé. Ya eran personas que pasaban de cierta edad. Tuvieron su bebé y el bebé murió.
Viene en el medio de la reunión, la mamá me abraza y me dice, pastor, ¿por qué se murió mi niñito? Yo la abracé y le dije, no sé, me gustaría saber, pero no sé, porque la fe no nos resuelve, digo yo ahora, todas las preguntas. Lo que sí tenemos es ante quién preguntar, ante quién gritar y ante quién quejarnos. Dice un famoso biblista experto del Antiguo Testamento, esa es una de las grandes lecciones de los profetas del siglo octavo. Gritan, le reclaman a Dios y a veces de manera inapropiada. Los salmos imprecatorios que hablan diciendo, Señor, yo quisiera, diciendo cosas no muy santas, pero tienen ante quién quejarse, ante quién levantar sus ojos y ante quién reclamar que nos sostenga con esperanza. Además, la fe nos resuelve las grandes preguntas de la existencia, de dónde vengo, para qué estoy, qué hago, para dónde voy, y resueltas algunas de esas preguntas, por lo menos en una parte resueltas, podemos responder también al mal, al sufrimiento nuestro y de otros con misericordia y con compasión, sobre todo con compasión. La pregunta entonces no es si atravesaremos tiempos inciertos. Los creyentes de Venezuela nos podrían responder que no es así. La pregunta es con qué esperanza los atravesamos. Y en Venezuela tienen mucho que enseñarnos acerca de esto. La espiritualidad cristiana no nos promete escapar del dolor, nos ofrece una manera distinta de vivirlo, sin perder la esperanza, la compasión ni el compromiso con la vida. Los tres artículos van a quedar inmediatamente terminemos o mientras vamos ya en la parte final de la conversación, van a estar en el chat. Como les dijimos, van a estar en un cuadernillo los tres artículos. Bueno, Ruth, Valdir, si algo quisiéramos agregar, este es también nuestra otra oportunidad. Yo estoy viendo aquí que están escribiendo, afortunadamente no muchas preguntas, sino comentando, agregando, saludando. Entonces, Valdir o Ruth tienen la palabra. Si quisieran agregar algo en lo Sí, cual... Sí, Ruth, adelante. hacer eco, ¿no? Creo que pensamos, por un lado, por eso era la pregunta mía, ¿por qué no? La fe no nos garantiza inmunidad. No seguimos a Jesús por una búsqueda de garantizar algún estatus favorecido particular que nos exima del dolor que sufre la gente porque el mundo está quebrantado, porque nuestras acciones humanas han provocado situaciones que son trágicas porque tenemos gente viviendo en condiciones que no deberían estar viviendo por nuestra propia injusticia muchas veces. No, entonces la pregunta es si la fe, pensamos que tenemos como este amuleto, la fe como amuleto que nos va a proteger, ¿no? Hacernos la cruz y protegernos de... Y más bien, como bien aclara tu artículo, acá más bien nos encontramos, la fe nos permite encontrarnos con Jesús en medio de la cruz, en medio de las cosas duras. Y la fe entonces no es esa exención de impuestos o de dolores, sino es la fe la que nos permite mantener la relación con un Dios sufriente que acompaña en medio de eso, que abraza en medio de esas realidades. Sí. Y el punto pensamos que el punto que levantaste vos, Valdir, más temprano, de que somos tan proclives al juicio. Y de nuevo me viene a la mente los amigos de Job que se sienten muy dueños de la verdad, que saben todas las cosas, tienen todas las respuestas teológicas, ¿no? Cuando en realidad hay cosas frente a las cuales no tenemos respuesta, no tenemos palabra teológica,
tenemos dolor, tenemos quebranto, tenemos la necesidad de acompañarnos y la posibilidad de reconocer a Dios en medio de esas situaciones con su abrazo de ternura, ¿no? Sí, sí. Y que muchas veces, Ruth y Valdir, los males que se sufren en este mundo son ocasionados también por causas humanas. De ¿Cómo allí no? el grito de los Ujú, profetas, que no ujú. solamente le reclaman a Dios por qué, sino le reclaman a los reyes. ¿Por qué de tanta injusticia? ¿Por qué de tanta maldad? Ageo diciendo por qué han vendido al pobre por un par de zapatos. Porque la fe nos da lucidez, nos da un poco más de lucidez para pensar la realidad social, económica y política. Valdir, yo sé que tienes mucho que decir sobre esto, te he escuchado en otras ocasiones. No, sí, y como Ruth dije, es un eco, ¿no? Y ahí escribiste, ¿no, Harold? Que creer no es contratar un seguro Exacto. Sí, espiritual. Y a mí me tocó cuando en tu artículo dices que Dios no contempla el dolor desde lejos, ¿no? Y la cruz es el símbolo mayor de que Dios no contempla el dolor desde lejos, pero está dentro del dolor, ¿no? sí, Eh, También Dios tiene dolor, ¿no? Y eso creo que es una cosa muy importante, que parte de la vivencia cristiana es aprender de Jesús a entrar en el dolor del otro. Y eso es Jesús nos llama en ese sentido para el camino de la cruz, ¿no? Entrar en el dolor del otro, ¿no? sí, Y que la espiritualidad sostiene la esperanza, ¿no? La espiritualidad, la fe en el Cristo encarnado y crucificado sostiene la esperanza, ¿no? Hay varios. Hay varios que están acá hoy en la noche con nosotros que son de Venezuela, ¿no? ujú, Y quisiéramos abrazarlos, quisiéramos expresar nuestra presencia, nuestra identificación con este dolor, aunque estamos lejos, ¿no? Pero que somos parte de esta comunidad para la cual Dios nos convoca, de ser la comunidad que abraza, que cuida, que acepta en el medio de la diversidad. Y quizás una de las preguntas, una de las áreas que no hemos hablado tanto acá, ¿no? Pero porque no tenemos mucho tiempo, ¿no? Pero el hecho de que muchas veces en los desastres humanos, la mayoría, ¿no? Quien más sufre son los niños, son las mujeres, son los pobres y junto a ellos somos enviados como una señal fuerte del amor, de la ternura de Dios y del cuidado de Dios. Y de cómo la iglesia, una vez más, también en Venezuela y en tantos otros sitios, ¿no? Nos enseña a cuidar, cuidar de los más vulnerables. Jesús nos ha enseñado ujú, eso. Gracias. ujú. Sí, es una fe que nos sensibiliza frente a la realidad y Ya. nos invita a cargar con ella, con el dolor que tiene esa realidad y buscar una realidad que sea más justa, una realidad que sea más igual en lo posible humano, sabiendo que estos otros males de un terremoto y de tantos otros sufrimientos nos viene por igual. Hay un texto en Lucas que le preguntan a Jesús, en el que le preguntan a Jesús, Señor, ¿esos que murieron en la torre de Siloé eran más pecadores que los otros? ¿O los que Pilato mezcló con la sangre de, allá habían dos hechos muy cercanos? Y Jesús dice, no, no es por allí, e igual al ser humano. Los males son para todos, pecadores y no pecadores. Hay males que sí suceden por la misma maldad humana y sobre eso ya dijimos. Pero se nos invita entonces frente a esos males producidos por el ser humano también a buscar mundos de justicia y de bienestar integral para todos y para todas.
Aquí tenemos varios comentarios. Inés dice, a veces como seres humanos nos preguntamos por qué me sucede esto o por qué me sucedió esto, olvidando que para Dios todos somos iguales. Por lo tanto, las situaciones que nos suceden eh, no son una excepción, pero nuestra fe como cristianos nos permite tener donde sostenernos, sí, esa es la diferencia que hace la fe. Una vez el Papa Francisco dice, todos estamos en la misma barca, lo dijo en el tiempo este terrible de la pandemia que por lo cierto afectó a todos por igual. Y alguien con mucho acierto dijo, sí, vamos en la misma barca, pero hay unos que van en unas comodidades que otros no tienen. Van en primera clase y ese es un sufrimiento también al cual, como decíamos, los profetas nos llaman a buscar justicia. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y es trabajo de los seguidores de Jesús buscar que ese reino de amor, justicia, solidaridad se haga realidad cada vez más presente entre nosotros y nosotras. Bueno, ¿alguna pregunta más? Mire, dijimos 47, 50 minutos y estamos en los 50. Exactamente, exactamente. Muchísimas gracias por la disciplina también en la presentación. Humberto Ramos dice, debemos estar preparados para estos tipos de eventos que sabemos por la palabra que van a seguir ocurriendo, sí, y siempre han ocurrido y que nuestra solidaridad también debe estar presta para estar cerca de las personas que están sufriendo. Este momento no ha sido un momento para ofrecer respuestas. Los teólogos y las teólogas vamos aprendiendo que nuestra función no es responder ni siquiera lo que nosotros no sabemos, pero nos inventamos. Que la teología es una disciplina del abrazo, es la disciplina de la compasión, es la disciplina más que de la respuesta de la pregunta compartida. Y aquí nos hemos reunido para hablar de teología y para hablar de la urgencia de una teología distinta, una teología tierna, solidaria, compasiva y amorosa, como fue la que nos enseñó Jesús. Aquí nos hemos reunido para sentir, para sensibilizarnos, para orar por Venezuela. En lo posible, hay diferentes organizaciones que están recaudando también fondos para poder llegar allá. World Vision es una de ellas. Vamos a poner por acá el lugar por si alguna comunidad de fe o alguna persona quisiera unirse a ese esfuerzo, lo pueda hacer también a través de estos medios y Diego nos va a poner aquí la información en la pantalla. Bueno, él va a poner ahora en la pantalla, se los aseguro, de aquí a 1 hora y media llegamos a tener la información. No, ya va a llegar. ¿Qué podemos hacer? Además de conversar, además de recordar la confianza que necesitamos en el Señor. Orar por Venezuela. Hay diferentes redes de oración, diferentes movimientos que están animando a las comunidades de fe a orar. Contactar a personas amigas una pequeña línea, 2 líneas, 3 líneas de saludo, de solidaridad, de recuerdo, van a ser muy bien recibidas. Donar, acercarnos de las formas que el Señor lo permita también para unirnos a Venezuela y como bien dijeron Ruth y Valdir, abrazar a Venezuela. Aquí está el lugar, ustedes pueden escanear ese código. Venezuela nos necesita, miles de niñas, niños y familias enfrentan las consecuencias del terremoto. Tu ayuda hoy lleva esperanza. Y hoy, hablando con el equipo de Venezuela, hablábamos de una línea particular de servicio que queremos tener en nuestra acción de emergencia, que es llegar también a pastores, pastoras, al liderazgo católico evangélico de Venezuela, que también está siendo llamado a ayudar, pero que necesita ayuda. Tenemos allí
en camino un proyecto. Claudia González, Wellington Pereira, Diego Rivadeneira están trabajando en ese proyecto para poder también llegar a la población en general, pero a esa población en particular, población creyente que está sufriendo y llegarle también con nuestras muestras de solidaridad. El ebook ya está aquí en el chat, lo pueden descargar, ahí está en el chat. Eh, Creo que podemos anclarlo, Diego, para que no suba con el chat y podamos descargarlo para quienes así lo deseen. Y va a estar en los sitios nuestros también, World Vision de América Latina. Las palabras finales, Ruth, después Valdir, y yo cierro con un agradecimiento. Adelante, Ruth. Simplemente una palabra para nuestros amigos, hermanas, hermanos ahí en Venezuela que están presentes y otras personas que están atravesando dolores de los cuales quizá ni sabemos, no son tan públicos como la afectación del terremoto es. No están solos, tienen cuerpo, tienen hermanos, tienen familia extendida alrededor del mundo. Hay mucha gente orando por ustedes, sintiendo con ustedes. Aquí en Costa Rica, nuestra comunidad les acompaña en oración. Tenemos personas venezolanas entre nosotros y sentimos esto junto con ustedes. Y no teman preguntarle a Dios, no teman eh, llorar, no teman que así como Job pueden decir la verdad sobre la realidad que están sufriendo y Dios los va a abrazar en medio de esos reclamos. Muchas gracias, Ruth. Y gracias también a vos y a Casa Adobe y Casa Nube, que son parte de tu ministerio. SETI, Seminario Reformado en Michigan, donde eres profesor y donde vas a ir. Todas esas comunidades con las cuales estás vinculada, saludos para ellos. Gratitud por Gracias. sus oraciones, su solidaridad y su ejemplo de servicio siempre activo a América Latina y más allá. Valdir, tus palabras de despedida. Eh, reconocer el privilegio de estar en esta comunidad, de hacer parte de, de este pueblo de Dios, ¿no? Que quiere aprender con Jesús a la ternura, al cuidado con el otro, y que podemos expresar eso de forma comunitaria. Es un regalo de Dios para todos nosotros, ¿no? No es fácil, ahora es difícil. eh, o recién estamos, ¿no? Con todas las consecuencias del terremoto. Eh, Acá en Brasil ya se anuncia las consecuencias del niño, el niño y las lluvias, las incendios, es decir, los señales de dolor y de muerte que nos acompañan. En medio de eso, Dios nos llama para ser señales de cuidado y de esperanza. Y poder serlo juntos es un regalo de Dios para nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias, Valdir. Igualmente a tu familia, tu comunidad luterana, la Oficina de Visión Mundial en Brasil y esas redes también con las que estás vinculado en tu ministerio ya por muchos años. Nuestros saludos y agradecimientos por la solidaridad que muestran también con Venezuela. Un buen grupo de personas del Brasil están en Venezuela sirviendo. Wellington Ortiz, entre uno de los que ha llegado allí y que les acompañamos también con oración. Miren, aquí está otra vez el link con el ebook, el cuadernillo lo pueden descargar y como les digo, eso va a permanecer también en los sitios de World Vision de América Latina y el Caribe. Para Venezuela, nuestro abrazo, nuestra solidaridad, que el Dios de esperanza, el Dios de valor, el Dios que nos enseñó a confiar siempre en Él y a abrazar a quienes están necesitando nuestro abrazo, les consuele y les acompañe muy cerca. Bendiciones para ustedes. Muchas gracias a quienes nos han acompañado.
a quienes nos van a acompañar después en la grabación. Y recuerden, aquí está el link para las donaciones, redes de oración y para descargar el cuadernillo. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, buenas noches.